Los registros médicos del condado de Jefferson, Alabama, narran un caso que desafió todos los principios de la medicina del siglo XIX. Un niño de 12 años, enterrado vivo durante 4 días bajo toneladas de mineral de hierro y madera, emergió de lo que debió ser su tumba con heridas que los médicos declararon insuperables. Sin embargo, Thomas McCready no solo vivió, sino que soportó meses de experimentos médicos cada vez más brutales que habrían matado a hombres adultos. El cirujano general del propio ejército confederado calificó su supervivencia como una imposibilidad de la fisiología humana. Lo que los registros oficiales no revelan es por qué el joven Thomas desapareció de toda documentación en marzo de 1863 y por qué el doctor Harrison Webb, el médico que lo trataba, fue hallado muerto en su clínica con sus propios instrumentos quirúrgicos incrustados en su pecho. Antes de continuar con la historia de Thomas McCready y los oscuros secretos enterrados bajo las Tannehill Iron Works, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Estos misterios estadounidenses nos conectan a todos de maneras que nunca esperamos. La verdad sobre lo que ocurrió en esas minas de Alabama desafiaría todo lo que la comunidad médica creía saber sobre la supervivencia humana y expondría una conspiración que se extendió desde los campos de batalla de Virginia hasta las mesas de operaciones de Birmingham. La primavera de 1862 trajo la desesperación a las colinas que rodean Birmingham, Alabama. La maquinaria de guerra confederada demandaba hierro, toneladas de él para forjar cañones, fusiles y vías de ferrocarril que mantendrían viva la causa del sur. Las Tannehill Iron Works, anidadas en los valles cubiertos de pinos a 20 millas al suroeste de la creciente ciudad, se habían convertido en uno de los sitios industriales más cruciales de toda la Confederación. Pero la guerra había despojado a la región de sus trabajadores más fuertes. Cada hombre sano entre 16 y 50 años había marchado a luchar contra los yanquis, dejando atrás una fuerza laboral de veteranos encanecidos, muchachos apenas lo suficientemente mayores como para empuñar un pico y esclavos cuyos dueños los alquilaban a las minas por moneda confederada que se volvía más inútil cada mes. Thomas McCready había cumplido 12 años en marzo, pero sus manos ya estaban marcadas por 8 meses de trabajo en los pozos más profundos del complejo Tannehill. Su padre, James McCready, había muerto en la batalla de Shiloh, dejando atrás a una viuda y 3 hijos en una casa de la compañía que sería reclamada si la familia no podía pagar el alquiler mensual. La madre de Thomas, Margaret, aceptaba lavar ropa de los mineros solteros, pero el salario de su hijo, 50 centavos al día, más vales de la compañía para la tienda, marcaba la diferencia entre comer pan de maíz y no comer nada en absoluto. El muchacho había aprendido a leer los estados de ánimo de la montaña, a escuchar los sutiles gemidos y movimientos que advertían de inestabilidad en los túneles. Los mineros mayores respetaban su intuición, llamándolo Cat Eyes, ojos de gato, por su habilidad para navegar los pasajes más oscuros sin tropezar. Pero ni siquiera los mineros más experimentados podían predecir todo lo que podía salir mal en la laberíntica red de pozos que acribillaban las laderas. El Dr. Harrison Webb había llegado a Tannehill en enero de 1862 con credenciales del Colegio de Medicina de Carolina del Sur y un nombramiento como médico de la compañía, firmado por funcionarios confederados en Montgomery. A sus 34 años, Webb poseía el tipo de inteligencia aguda y calculadora que lo hacía invaluable para la operación minera. Podía soldar huesos destrozados por derrumbes, suturar heridas de accidentes con picos y mantener a los hombres trabajando incluso cuando la fiebre o la disentería debieron haberlos enviado a la cama por semanas. Los mineros encontraban a Webb inquietante. Hacía demasiadas preguntas sobre sus lesiones, tomaba demasiadas notas y parecía más interesado en estudiar sus heridas que en curarlas rápidamente. Pero en una época en la que cualquier atención médica era mejor que ninguna, soportaban sus métodos peculiares e intensos exámenes. Lo que ninguno de ellos sabía era que el Dr. Webb mantenía 2 juegos de registros médicos. El libro oficial, guardado para los inspectores de la compañía y los médicos del ejército confederado que ocasionalmente visitaban el lugar, documentaba tratamientos estándar y tiempos de recuperación esperados. Pero
Escondido en un cajón con llave de su escritorio, Webb guardaba diarios detallados, llenos de observaciones, mediciones y teorías sobre la resistencia humana que habrían horrorizado a sus pacientes si pudieran leer su letra apretada. La primavera de 1862 había sido húmeda y los arroyos de la montaña que normalmente goteaban por los túneles inferiores se habían hinchado hasta convertirse en torrentes. La humedad constante debilitaba los soportes de madera que sostenían los techos de la mina y varios derrumbes menores ya habían cobrado 3 vidas. Pero las demandas del ejército confederado por hierro nunca disminuían y los supervisores de la mina empujaban a sus trabajadores a extraer mineral de áreas cada vez más peligrosas. Thomas trabajaba el tercer turno, desde la medianoche hasta el mediodía, descendiendo a pozos que se hundían más de 200 pies bajo la superficie. Su trabajo era cargar mineral de hierro en carros de madera que serían arrastrados a la superficie por equipos de mulas, un trabajo agotador que le dejaba los hombros adoloridos y los pulmones cubiertos de polvo metálico. Pero era un trabajo honesto y evitaba que su familia muriera de hambre. La mañana del 15 de abril de 1862, Thomas McGrady descendería a las profundidades de la mina Tannehill por lo que debió haber sido la última vez. La explosión se produjo a las 7:23 de la mañana, justo cuando el sol comenzaba a abrirse paso a través de la neblina de Alabama. Thomas había estado trabajando en el pozo número 7, el túnel más profundo y productivo de todo el complejo, cuando las cargas del capataz de voladuras detonaron prematuramente en un pasaje adyacente. Jeremiah Caldwell, el capataz, había estado colocando cargas de pólvora negra para fracturar una veta particularmente rebelde de mineral de hierro. La técnica era peligrosa pero efectiva. Perforar agujeros en lugares estratégicos, llenarlos con pólvora, encender las mechas y retirarse a una distancia segura mientras la explosión destrozaba toneladas de roca. Pero algo salió mal esa mañana. Quizás las mechas se cortaron demasiado cortas, o tal vez la humedad había afectado la velocidad de combustión de la pólvora. Cualquiera que fuera la causa, las cargas explotaron mientras Caldwell aún estaba en el túnel, y la conmoción derribó no solo la pared de roca prevista, sino también los soportes del techo en 3 pozos adyacentes. Thomas estaba cargando mineral en un carro aproximadamente a 60 pies de la explosión, cuando la montaña pareció convulsionar a su alrededor. Los soportes de madera se rompieron como disparos de rifle, y trozos de piedra del tamaño de ruedas de vagón comenzaron a caer del techo del túnel. La lámpara de aceite unida a su gorra parpadeó y se apagó, sumergiéndolo en una oscuridad absoluta, justo cuando el estruendo de la roca que se derrumbaba llenó el aire. Tuvo quizás 3 segundos para reaccionar, 3 segundos para salvar su vida o morir bajo toneladas de granito de Alabama. Años después, los supervivientes debatirían si Thomas había tenido suerte o había sido inteligente en su elección. Mientras el techo se derrumbaba a su alrededor, se sumergió bajo el carro de mineral de hierro que había estado cargando, un pesado vehículo de madera reforzado con bandas de hierro y construido para soportar el duro manejo del trabajo en la mina. En la superficie, los esfuerzos de rescate comenzaron de inmediato. El superintendente de la mina, Edgar Pettigrew, organizó equipos de trabajadores que atacaron los pozos derrumbados con picos, palas y sus propias manos. Pero el derrumbe había sido masivo, llenando casi 1/4 de milla de túneles con piedra rota. Se sabía que 5 hombres estaban atrapados, incluidos Thomas McCready y el capataz de voladuras Caldwell. Margaret McCready montó guardia en la entrada de la mina, con el rostro surcado de lágrimas y polvo de carbón mientras observaba el trabajo del equipo de rescate. Otras esposas y madres se le unieron en una creciente multitud de familias desesperadas, todas esperando noticias milagrosas que nunca llegaron. Para el segundo día, la esperanza comenzó a desvanecerse. Para el tercer día, los rescatistas excavaban con más cuidado, esperando recuperar cuerpos en lugar de supervivientes. El Dr. Webb observó los esfuerzos de rescate con desapego clínico, tomando nota sobre los efectos psicológicos del estrés prolongado en las familias y documentando el costo físico que la excavación ininterrumpida estaba cobrando a los trabajadores de rescate. Parecía particularmente interesado en el comportamiento de Margaret McCready, registrando observaciones detalladas sobre su deterioro físico y respuestas emocionales en su diario privado.
La mañana del 19 de abril, 4 días después de la explosión, los equipos de rescate finalmente irrumpieron en el pozo número 7. Lo que encontraron desafió toda explicación. Jeremiah Caldwell y otros 3 mineros estaban muertos, aplastados por la caída de piedras, pero Thomas McReady estaba vivo. El muchacho estaba inconsciente cuando lo sacaron de su tumba rocosa, su cuerpo roto y golpeado, sus labios agrietados por la deshidratación, su ropa rasgada y ensangrentada, pero estaba respirando. El Dr. Webb fue convocado de inmediato, y su examen reveló lesiones que debieron haber sido fatales. Tenía 3 costillas rotas, su brazo izquierdo estaba fracturado en 2 lugares, había sufrido una conmoción cerebral grave, y su cuerpo estaba cubierto de profundas laceraciones por afilados fragmentos de piedra. Pero de alguna manera, de forma imposible, Thomas McReady estaba vivo después de 4 días sin comida, agua o atención médica, atrapado en un espacio que debió ser su tumba. La fascinación del Dr. Webb por la supervivencia del muchacho comenzó de inmediato, y pronto se convertiría en una obsesión que los consumiría a ambos. La noticia de la supervivencia de Thomas McReady se extendió por el distrito minero de Alabama como un incendio forestal a través de las agujas secas de pino. Los mineros que habían trabajado en estas colinas durante décadas afirmaban que nunca habían visto algo parecido. 4 días enterrado vivo. Era el tipo de historia de supervivencia que parecía pertenecer a las páginas de una novela barata, en lugar de la dura realidad de la Alabama Confederada. El Dr. Webb transportó a Thomas a la enfermería de la compañía, un centro médico rudimentario ubicado en un edificio de oficinas de minería reconvertido cerca de la entrada de Tannehill Works. El edificio contenía 4 camas, equipo quirúrgico básico y una pequeña farmacia surtida con láudano, preparados de mercurio y otras medicinas que pasaban por atención médica avanzada en la Alabama rural. Durante la primera semana, Thomas entraba y salía de la conciencia, su cuerpo luchando contra las infecciones de sus numerosas heridas y esforzándose por recuperarse de la deshidratación severa. Rara vez se separaba de su cabecera, durmiendo en una silla junto a su cama y aceptando comida de otras familias mineras que entendían su situación. El Dr. Webb alentó su presencia constante, afirmando que el cuidado de una madre era esencial para la recuperación. Pero el interés de Webb en Thomas se extendía mucho más allá de la atención médica normal. Cada día pasaba horas examinando las heridas del muchacho, midiendo sus dimensiones, documentando su progreso de curación y registrando observaciones detalladas sobre los signos vitales, los reflejos y las respuestas de Thomas a diversos estímulos. Fotografió las heridas usando una cámara primitiva que había pedido a Charleston, creando un registro visual que, según él, era para la ciencia médica. Las fotografías eran inusuales por varias razones. La mayoría de los médicos de la época rara vez tenían acceso a equipos fotográficos, y la documentación detallada que Webb estaba creando iba mucho más allá de lo necesario para tratar a una víctima de un accidente minero. Pero Margaret McReady, exhausta y asustada, aceptó las explicaciones de Webb de que todo lo que estaba haciendo estaba diseñado para ayudar a su hijo a recuperarse. A medida que Thomas recuperaba lentamente la conciencia, comenzó a mostrar una notable resistencia física. Sus huesos rotos parecían estar curándose más rápido de lo que Webb había esperado. Sus laceraciones se estaban cerrando sin las infecciones que típicamente aquejaban a las víctimas de accidentes mineros, y su recuperación general estaba avanzando a un ritmo que el médico describió en sus notas privadas como sin precedentes. A fines de abril, Thomas estaba sentado en la cama, comiendo alimentos sólidos y preguntando cuándo podría regresar a casa. Pero el Dr. Webb insistió en que el muchacho necesitaba una observación médica continua. Convenció a Margaret de que las lesiones internas de Thomas podrían ser más graves de lo que parecían, y que una alta prematura de la atención médica podría resultar en un deterioro repentino o muerte. Margaret, aterrorizada de perder a su hijo después de haber estado tan cerca de enterrarlo, aceptó la recomendación de Webb de un tratamiento prolongado. El médico dispuso que Thomas permaneciera en la enfermería indefinidamente,
con todos los gastos médicos pagados por la compañía minera como parte de su programa de compensación por lesiones de trabajadores. Lo que Margaret no sabía era que los registros de la compañía minera mostraban a Thomas McGready como fallecido en el derrumbe junto con los otros mineros atrapados. Oficialmente, según los libros de la compañía y los informes de suministros del ejército confederado, el muchacho ya no existía. Durante la primera semana de mayo, Webb comenzó lo que llamó tratamientos terapéuticos avanzados, diseñados para asegurar la recuperación completa de Thomas. Estos tratamientos implicaban procedimientos médicos cada vez más invasivos que Webb afirmaba que eran necesarios para prevenir complicaciones a largo plazo de las lesiones del muchacho. El primer tratamiento consistió en sangrías, la eliminación de sangre corrompida que, según Webb, impedía la curación adecuada. Usando una lanceta afilada, abría venas en los brazos de Thomas y dejaba que la sangre fluyera hacia cuencas de metal, un procedimiento que dejaba al muchacho débil y mareado. Cuando Margaret cuestionó la necesidad de extraer tanta sangre de su hijo ya herido, Webb explicó que la sangría era una práctica médica estándar respaldada por los mejores médicos de Charleston y Richmond. El segundo tratamiento implicó la administración de preparados de mercurio, que Webb afirmaba que evitarían el envenenamiento de la sangre de las numerosas heridas de Thomas. El mercurio se mezclaba con alcohol y se administraba en dosis que causaban calambres estomacales severos, vómitos y diarrea. Nuevamente, Webb aseguró a Margaret que estos efectos secundarios eran normales e indicaban que la medicina estaba funcionando para purgar venenos del sistema del muchacho. Pero Margaret McGready, exhausta y asustada, aceptó las explicaciones de Webb de que todo lo que estaba haciendo estaba diseñado para ayudar a su hijo a recuperarse. A medida que Thomas recuperaba lentamente la conciencia, comenzó a mostrar una notable resistencia física. Sus huesos rotos parecían estar curándose más rápido de lo que Webb había esperado. Sus laceraciones se estaban cerrando sin las infecciones que típicamente aquejaban a las víctimas de accidentes mineros, y su recuperación general estaba avanzando a un ritmo que el médico describió en sus notas cribadas como sin precedentes. A fines de abril, Thomas estaba sentado en la cama, comiendo alimentos sólidos y preguntando cuándo podría regresar a casa. Pero el Dr. Webb insistió en que el muchacho necesitaba una observación médica continua. Convenció a Margaret de que las lesiones internas de Thomas podrían ser más graves de lo que parecían y que una alta prematura de la atención médica podría resultar en un deterioro repentino o muerte. Margaret, aterrorized to perder de su hijo después de haber estado tan cerca de enterrarlo, aceptó la recomendación de Webb de un tratamiento prolongado. El médico dispuso que Thomas permaneciera en la enfermería indefinidamente, con todos los gastos médicos pagados por la compañía minera como parte de su programa de compensación por lesiones de trabajadores. Lo que Margaret no sabía era que los registros de la compañía minera mostraban a Thomas Patrini como fallecido en el derrumbe, junto con los otros mineros atrapados. Oficialmente, según los libros de la compañía y los informes de suministros del ejército confederado, el muchacho ya no existía. Durante la primera semana de mayo, Webb comenzó lo que llamó tratamientos terapéuticos avanzados, diseñados para asegurar la recuperación completa de Thomas. Estos tratamientos implicaban procedimientos médicos cada vez más invasivos, que Webb afirmaba que eran necesarios para prevenir complicaciones a largo plazo de las lesiones del muchacho. El primer tratamiento consistió en sangrías, la eliminación de sangre corrompida que, según Webb, impedía la curación adecuada. Usando una lanceta afilada, abría venas en los brazos de Thomas y dejaba que la sangre fluyera hacia cuencas de metal, un procedimiento que dejaba al muchacho débil y mareado. Cuando Margaret cuestionó la necesidad de extraer tanta sangre de su hijo ya herido, Webb explicó que la sangría era una práctica médica estándar respaldada por los mejores médicos de Charleston y Richmond. El segundo tratamiento implicó la administración de preparados de mercurio, que Webb afirmó que evitarían el envenenamiento de la sangre de las numerosas heridas de Thomas. El mercurio se mezclaba con alcohol y se administraba en dosis que causaban calambres estomacales severos, vómitos y diarrea.
Nuevamente, Webb aseguró a Margaret que estos efectos secundarios eran normales e indicaban que la medicina estaba funcionando para purgar venenos del sistema del muchacho. A medida que mayo avanzaba hacia junio, los tratamientos de Webb se volvieron cada vez más severos. Comenzó a administrar lo que llamó pruebas de tolerancia, procedimientos diseñados para determinar cuánto estrés físico podía soportar el cuerpo de Thomas sin sufrir daños permanentes. Estas pruebas incluían exponer al muchacho a temperaturas extremas, administrar dosis controladas de varios venenos y someterlo a estrés físico que habría sido tortura si se hubiera realizado en un individuo sano. Margaret comenzó a cuestionar los métodos de Webb, pero las explicaciones del médico siempre eran convincentes. La supervivencia de Thomas al derrumbe había sido tan milagrosa, argumentó Webb, que se requería una atención médica extraordinaria para asegurar su salud continua. Cualquier madre que realmente amara a su hijo, implicó, querría que recibiera el tratamiento médico más avanzado disponible, sin importar cuán incómodos pudieran ser esos tratamientos. Pero a altas horas de la noche, cuando la enfermería estaba en silencio y Webb se había retirado a sus aposentos, Margaret a veces escuchaba a su hijo llorar suavemente en su cama. Cuando le preguntaba a Thomas sobre sus lágrimas, él solo decía que los tratamientos le dolían y que quería ir a casa. El muchacho parecía volverse más pequeño y débil en lugar de más fuerte, a pesar de las seguridades de Webb de que su recuperación estaba progresando normalmente. Para julio de 1862, 3 meses después del derrumbe, Thomas McGrady se había convertido en el paciente más intensivo del Dr. Harrison Webb y en su secreto mejor guardado. El calor del verano de 1862 convirtió las colinas de Alabama en un horno, y las operaciones mineras en Tannehill se ralentizaron para acomodar a los trabajadores que se desplomaban por el agotamiento en los túneles sofocantes. Pero dentro de la enfermería de la compañía, los tratamientos médicos del Dr. Webb continuaron con precisión metódica, protegidos del mundo exterior por gruesas paredes de piedra y pesadas cortinas que bloqueaban tanto la luz solar como los ojos curiosos. La condición de Thomas se había convertido en un enigma que consumía cada hora de vigilia de Webb. La recuperación inicial del muchacho del derrumbe había sido notable, casi sobrenatural en su velocidad y completitud. Pero los tratamientos médicos prolongados habían revelado algo aún más fascinante. Thomas parecía poseer una tolerancia inusual al estrés físico que desafiaba la comprensión médica. En su diario privado, Webb documentó experimento tras experimento con el desapego clínico de un científico natural estudiando un espécimen interesante. Registró las reacciones de Thomas a dosis graduadas de opio, notando que el muchacho podía tolerar cantidades que dejarían inconsciente a un hombre adulto. Puso a prueba los límites de la tolerancia al dolor de Thomas aplicando instrumentos de metal calentados a su piel, midiendo cuánto tiempo el muchacho podía soportar varios grados de quemaduras antes de perder la conciencia. Lo más notable fue que Webb descubrió que Thomas se recuperaba de estos procedimientos médicos más rápido de lo que parecía humanamente posible. Las heridas que deberían haber tardado semanas en sanar se cerraban en días. La pérdida de sangre que debería haberlo dejado débil y anémico parecía no tener efectos duraderos. Incluso, el envenenamiento deliberado con compuestos de arsénico y mercurio producía solo síntomas temporales antes de que el cuerpo del muchacho de alguna manera neutralizara las toxinas. Margaret McGrady observó la transformación de su hijo con creciente alarma. Thomas estaba volviendo delgado y pálido. Sus ojos desarrollaban una expresión atormentada que le recordaba a los soldados que había visto regresar de las peores batallas de la guerra. Ya rara vez hablaba, respondiendo a las preguntas con una sola palabra o simples asentimientos. Pero cuando le preguntó a Webb sobre estos cambios, el médico le aseguró que tales efectos eran normales en pacientes que se recuperaban de un trauma severo. La mente del muchacho está procesando el milagro de su supervivencia, explicó Webb durante una de sus conversaciones. Tales ajustes psicológicos son comunes entre los pacientes que han experimentado situaciones cercanas a la muerte. Con atención médica continua, estoy seguro de que Thomas saldrá de este tratamiento más fuerte y saludable que nunca.
Pero las verdaderas motivaciones de Webb se estaban volviendo claras en las cartas que escribía en secreto a colegas médicos en todo el sur y más allá. Usando un servicio de mensajería del ejército confederado que transportaba suministros médicos entre hospitales militares, Webb había comenzado a cartearse con médicos en Richmond, Charleston e incluso, a través de intermediarios, con médicos en ciudades del norte como Filadelfia y Boston. Sus cartas describían un descubrimiento médico de una importancia sin precedentes, un ser humano que parecía poseer una resistencia extraordinaria al trauma físico, las enfermedades y las sustancias tóxicas. Un descubrimiento así, escribió Webb, podría revolucionar la medicina militar al revelar los secretos de la resistencia y la supervivencia humana en condiciones extremas. Más importante aún, Webb había comenzado a sospechar que la constitución inusual de Thomas podría replicarse en otros individuos a través de una intervención médica controlada. Si los factores que le daban a Thomas sus notables habilidades de curación pudieran ser identificados y reproducidos, las aplicaciones serían ilimitadas. Soldados que podrían recuperarse de las heridas del campo de batalla en días, en lugar de semanas. Trabajadores que podrían soportar accidentes industriales que normalmente resultarían fatales. Una nueva clase de ser humano adaptado para la supervivencia en las duras realidades del siglo XIX. Las implicaciones financieras eran igualmente asombrosas. Los descubrimientos médicos de esta magnitud podrían valer fortunas para el médico que los documentara y publicitara. Webb ya había recibido consultas preliminares de colegios médicos y compañías farmacéuticas interesadas en comprar sus datos de investigación, asumiendo que sus afirmaciones pudieran verificarse a través de una observación independiente. Pero la correspondencia secreta de Webb había atraído la atención de cuarteles que no había anticipado. Para agosto de 1862, sus cartas estaban siendo interceptadas y leídas por agentes de inteligencia confederados que monitoreaban todas las comunicaciones entre las instalaciones médicas del sur y los posibles contactos enemigos. El hecho de que Webb se estuviera comunicando con médicos del norte en tiempos de guerra levantó sospechas inmediatas sobre su lealtad a la causa confederada. El capitán Marcus Beauregard del Servicio Secreto Confederado llegó a Tannehill el 15 de agosto, supuestamente para inspeccionar las medidas de seguridad de la operación minera, pero su verdadero interés era investigar la inusual investigación médica del Dr. Webb y determinar si el médico representaba un riesgo para la seguridad de las operaciones confederadas. La investigación de Beauregard rápidamente reveló discrepancias en los registros oficiales. Según la documentación de la compañía minera, Thomas McGrady había muerto en el derrumbe de abril y había sido enterrado en el cementerio de la compañía junto con las otras víctimas, pero según las requisiciones de suministros médicos de Webb, la enfermería había estado tratando a un paciente a largo plazo durante más de 4 meses, consumiendo cantidades inusualmente grandes de medicamentos experimentales y equipo especializado. Cuando Beauregard confrontó a Webb sobre estas discrepancias, el médico explicó que estaba realizando una investigación médica autorizada bajo los auspicios del Departamento Médico del Ejército Confederado. Produjo documentos de aspecto oficial que lo autorizaban a realizar investigaciones sobre medicina de campo de batalla y técnicas de recuperación de traumas que podrían beneficiar a las operaciones militares confederadas. Pero la experiencia de Beauregard con documentos falsificados lo hizo sospechar del papeleo de Webb. Más importante aún, sus entrevistas con trabajadores de la mina y residentes locales habían revelado rumores inquietantes sobre las actividades que tenían lugar en la enfermería de la compañía. Varios mineros informaron haber escuchado gritos y llantos del edificio médico durante las horas nocturnas. Otros afirmaron que Webb había estado comprando suministros inusuales, instrumentos quirúrgicos, compuestos químicos y equipo fotográfico que parecían no estar relacionados con el tratamiento de lesiones mineras de rutina. El testimonio de Margaret McCready resultó ser el más perjudicial. Bajo un suave interrogatorio de Beauregard, describió meses de tratamientos médicos cada vez más severos que parecían diseñados para dañar en lugar de curar a su hijo. Admitió sus crecientes sospechas de que los procedimientos de Webb eran innecesarios y posiblemente peligrosos, pero explicó que su miedo a perder a Thomas la había hecho reacia a desafiar la autoridad de un médico. La investigación de Beauregard culminó en una redada en los aposentos privados de Webb el 20 de agosto. Escondidos detrás de un panel falso en el escritorio del médico, los investigadores descubrieron el diario secreto de Webb y su correspondencia con contactos médicos en todo el país. Los documentos revelaron el alcance total de los experimentos de Webb en Thomas McGrady y sus planes para vender los hallazgos de su investigación
al mejor postor. Pero la evidencia más incriminatoria fue una serie de fotografías que mostraba las lesiones y el proceso de recuperación de Thomas durante los 4 meses anteriores. Las imágenes documentaban heridas, procedimientos quirúrgicos y tratamientos médicos que iban mucho más allá de cualquier cosa justificada por las lesiones originales del muchacho en el derrumbe. Algunas de las fotografías mostraban lesiones que parecían haber sido infligidas deliberadamente, con una cuidadosa atención a la documentación de su progreso de curación. El capitán Beauregard arrestó al Dr. Harrison Webb por cargos de traición, realizar experimentos médicos no autorizados y poner en peligro a un niño. Pero antes de que Webb pudiera ser transportado a Richmond para un juicio militar, los eventos en la enfermería de Tannehill tomarían un giro que nadie había anticipado. El arresto del Dr. Webb creó el caos en la operación minera de Tannehill. Los oficiales de inteligencia confederados sellaron la enfermería de la compañía, confiscaron todos los registros médicos y comenzaron a prepararse para transportar tanto a Webb como a Thomas McReady a Richmond para una investigación adicional. Pero la complejidad del caso del esfuerzo de guerra significó que los procedimientos oficiales se retrasarían varias semanas. Webb fue confinado a una habitación custodiada en el edificio administrativo de la compañía minera mientras los investigadores continuaban reuniendo pruebas. Thomas fue trasladado de la enfermería a la casa de su familia, donde Margaret McCready pudo cuidarlo, mientras las autoridades confederadas decidían qué hacer con un niño que oficialmente había estado muerto durante 4 meses. El regreso a casa del muchacho debió ser una ocasión gozosa, pero Margaret estaba horrorizada por lo que meses de tratamientos de Webb le habían hecho a su hijo. Thomas pesaba apenas 80 libras, su cuerpo marcado por cicatrices de innumerables procedimientos médicos, su comportamiento alternando entre periodos de retraimiento silencioso y arrebatos de ira repentinos e inexplicables. Durante su primera noche en casa, Thomas se despertó gritando por pesadillas sobre instrumentos médicos y líquidos hirvientes. Se negaba a comer, afirmando que la comida podría contener medicina que lo enfermaría. Cuando Margaret intentó examinar sus cicatrices, él se apartó de su toque como si esperara dolor. El muchacho, confiado y alegre que había trabajado en las minas, había sido reemplazado por un niño traumatizado que se encogía ante las sombras. Pero a medida que pasaban los días, algo inesperado comenzó a suceder. Lejos de las constantes intervenciones médicas de Webb, Thomas comenzó a recuperarse no solo físicamente, sino también mentalmente. Le volvió el apetito, aumentó de peso y comenzó a hablar en oraciones completas por primera vez en meses. Más importante aún, comenzó a hacer preguntas sobre lo que le había sucedido y por qué. Margaret intentó proteger a su hijo de la verdad completa sobre los experimentos de Webb, pero las preguntas de Thomas se volvieron cada vez más específicas. Quería saber por qué el médico le había dado medicinas que lo enfermaban, por qué ciertos procedimientos habían sido dolorosos cuando Webb afirmaba que eran por su propio bien, y por qué había sido obligado a someterse a tratamientos que parecían diseñados para dañar en lugar de curar. A medida que la claridad mental de Thomas regresaba, también lo hacían sus recuerdos de los meses anteriores. Comenzó a describir los procedimientos de Webb en detalle, relatando conversaciones y eventos de los que Margaret no había sido testigo, porque habían ocurrido cuando ella estaba ausente de la enfermería. Sus descripciones pintaban un cuadro de abuso sistemático, disfrazado de tratamiento médico, llevado a cabo por un médico que veía a su paciente como un sujeto experimental, en lugar de un ser humano. La recuperación del muchacho también reveló algo más, una ira ardiente que parecía hacerse más fuerte cada día. Thomas había comenzado a comprender que había sido victimizado, que su confianza había sido traicionada y que su sufrimiento había sido deliberado e innecesario. El paciente silencioso y obediente que había soportado meses de tortura estaba siendo reemplazado por un joven cuya furia solo era superada por su determinación de asegurarse de que Webb nunca lastimara a otro niño. Mientras tanto, la situación de Webb se volvía cada vez más desesperada. La investigación de inteligencia confederada había descubierto evidencia de su correspondencia con médicos de la Unión, sus planes de vender la investigación médica a compradores del norte y su falsificación sistemática de registros oficiales. Los cargos en contra ahora incluían traición, espionaje y conducta impropia de un oficial confederado,
cualquiera de los cuales podría resultar en la ejecución por un tribunal militar. Pero la preocupación más inmediata de Webb era la posibilidad de que Thomas McGrady testificara en su contra. Los recuerdos detallados del muchacho sobre los experimentos médicos podrían corroborar la evidencia encontrada en el diario secreto de Webb, proporcionando a los fiscales un caso convincente que sería difícil de defender. Desde su confinamiento custodiado, Webb comenzó a planear su escape. Sabía que el capitán Beauregard se estaba preparando para transportarlo a Richmond en una semana y que una vez que llegara a la capital confederada, sus posibilidades de evitar la ejecución serían mínimas. Su única esperanza era huir antes de que se pudiera organizar el transporte, pero eso requeriría eliminar a los testigos que pudieran testificar en su contra. En la noche del 3 de septiembre de 1862, Webb implementó su plan de escape. Usando el conocimiento médico adquirido durante años de tratar a mineros heridos, fingió síntomas de dolor abdominal severo que sugerían apendicitis u obstrucción intestinal. Los guardias, temiendo que su prisionero pudiera morir antes de llegar a juicio, convocaron al médico disponible más cercano, un anciano médico rural llamado Samuel Hartley, que vivía a 10 millas del sitio minero. El examen del Dr. Hartley confirmó los síntomas de Webb y recomendó una cirugía inmediata para prevenir complicaciones potencialmente fatales. El procedimiento requeriría trasladar a Webb a mejores instalaciones y quitarle los grilletes para permitir un acceso médico adecuado. Durante la confusión de prepararse para la cirugía de emergencia, Webb dominó a su anciano colega, robó el maletín médico y el caballo del hombre y huyó hacia el desierto de Alabama. Pero la huida de Webb tenía un destino específico. Antes de abandonar el área permanentemente, tenía la intención de silenciar al único testigo cuyo testimonio podría destruirlo por completo. Sabía dónde vivía la familia McCready. Sabía que Tomás aún estaba débil por meses de abuso médico y sabía que la muerte accidental de un niño durante un robo en casa se atribuiría a la violencia común en tiempos de guerra en lugar de a un asesinato sistemático. Webb llegó a la casa de los McCready justo después de la medianoche del 4 de septiembre, llevando el maletín médico robado que contenía los instrumentos quirúrgicos que había usado durante meses para torturar a Thomas. Tenía la intención de hacer que la muerte del muchacho pareciera el resultado de lesiones sufridas durante un robo, eliminando al testigo y proporcionándose una coartada para su escape. Pero cuando Webb se acercó a la pequeña casa de la compañía donde Thomas estaba durmiendo, no consideró un factor crucial. El muchacho al que había pasado meses atormentando ya no era el niño obediente y confiado que se había sometido a procedimientos médicos sin resistencia. Thomas McGrady había estado esperando que el Dr. Harrison Webb viniera por él, y cuando el médico finalmente llegó, el muchacho estaba listo. El sonido de cristales rotos despertó a Margaret McGrady de un sueño intranquilo. Al principio pensó que el ruido podría haber venido de afuera, tal vez un mapache derribando botellas dejadas en el porche de un vecino, o el viento haciendo vibrar las persianas sueltas de la casa de la compañía. Pero cuando escuchó pasos cuidadosos moviéndose por el piso de la cocina debajo de su habitación, supo que alguien había entrado en su casa. Margaret se estiró para agarrar la escopeta que había pertenecido a su difunto esposo, un arma que había mantenido cargada junto a su cama desde el regreso de Thomas de la enfermería. Pero mientras se arrastraba hacia las escaleras, descubrió que su hijo ya no estaba en su cama. Las mantas estaban echadas hacia atrás y la ropa de Thomas no estaba en la silla donde la había dejado antes de acostarse. El muchacho había escuchado la aproximación de Webb mucho antes de que su madre se despertara. Meses de tortura médica habían agudizado los sentidos de Thomas, haciéndolo agudamente consciente de los sonidos, los movimientos y los cambios en su entorno que pudieran señalar un peligro inminente. Había estado esperando que Webb viniera por él, no por una intuición sobrenatural, sino porque entendía que eliminar a los testigos era el siguiente paso lógico para un hombre que se enfrentaba a la ejecución por traición. Thomas había pasado la semana anterior preparándose para este enfrentamiento. Usando habilidades aprendidas de 8 meses de trabajo minero y 12 años de supervivencia en Alabama rural, había fabricado armas con los materiales disponibles en la casa de la compañía. Un cuchillo de cocina había sido afilado hasta el filo de una navaja en una piedra de afilar prestada de un vecino.
Cuerdas largas habían sido cortadas y anudadas en trampas que podían hacer tropezar o enredar a un intruso. Lo más importante, Thomas había usado su conocimiento íntimo del diseño de la casa para preparar escondites y rutas de escape que le darían ventajas sobre un oponente adulto. Cuando Webb entró por la ventana de la cocina, Thomas estaba esperando en la oscuridad detrás de la estufa de leña, su cuerpo pegado a la pared en una posición que lo hacía invisible para alguien que entraba desde el exterior. El muchacho observó cómo Webb se movía con cuidado por la cocina, su maletín médico robado en una mano y un bisturí quirúrgico brillando a la luz de la luna en la otra. El plan de Webb era simple: matar al muchacho rápida y silenciosamente, luego organizar la escena para que pareciera un robo que salió mal. Tomaría algunos objetos valiosos de la casa para apoyar la teoría del robo, luego continuaría su huida hacia la frontera de Tennessee, donde podría desaparecer en el caos de los desplazamientos en tiempos de guerra y eventualmente dirigirse al norte para vender su investigación médica. Pero Webb había cometido un error crucial en su comprensión de su víctima prevista. Los meses de experimentación médica no habían roto el espíritu de Thomas. Lo habían forjado en algo más duro y peligroso de lo que Webb podría haber anticipado. El paciente obediente que se había sometido a la tortura porque confiaba en la autoridad adulta ya no existía. En su lugar, había un joven que entendía que la supervivencia a veces requería violencia y que había aprendido a ver a otros seres humanos con el mismo desapego clínico que Webb le había mostrado una vez a él. Thomas permitió que Webb buscara en las habitaciones de la planta baja, esperando hasta que el médico comenzara a subir a las escaleras hacia los dormitorios donde esperaba encontrar a sus víctimas dormidas. Cuando Webb puso el pie en el tercer escalón, el que Thomas sabía que crujiría lo suficientemente fuerte como para enmascarar otros sonidos, el muchacho salió de su escondite y golpeó. El cuchillo de cocina se clavó en la parte baja de la espalda de Webb, con la precisión de alguien que había observado procedimientos médicos durante meses y entendía la anatomía humana. Thomas había apuntado al riñón, sabiendo que tal herida sería incapacitante sin ser inmediatamente fatal. Quería a Webb vivo y consciente para lo que vendría a continuación. Webb gritó y tropezó, su maletín médico cayó al suelo y derramó instrumentos quirúrgicos por las tablas de madera. Trató de girarse hacia su atacante, pero Thomas ya se había movido, usando cuerdas para hacer tropezar al médico herido y enviarlo a rodar por las escaleras para aterrizar en un montón gimiendo en el suelo de la cocina. Margaret McGrady apareció en la parte superior de las escaleras con la escopeta de su esposo, pero lo que vio abajo desafió su comprensión. Su hijo de 12 años estaba de pie sobre el Dr. Webb caído, sosteniendo un cuchillo ensangrentado en una mano y recogiendo instrumentos quirúrgicos dispersos con la otra. El rostro del muchacho no mostraba emoción, ni ira, ni miedo, ni satisfacción. Parecía alguien que completaba una tarea necesaria, pero desagradable. «Thomas», susurró Margaret, «¿qué estás haciendo?» El muchacho miró a su madre con ojos que parecían décadas mayores que su edad real. «Vino a matarnos, mamá, tal como intentó matarme en la enfermería. Pero no voy a dejar que lastime a nadie más». Webb estaba consciente, pero no podía moverse eficazmente debido a la herida de cuchillo y su caída por las escaleras. Miró a Thomas con una mezcla de dolor e incredulidad. «No lo entiendes», jadeó. «Estaba tratando de ayudarte. Los tratamientos te estaban haciendo más fuerte». «No», respondió Thomas en voz baja. «Estabas viendo cuánto dolor podías soportar antes de morir. Ibas a vender lo que aprendiste a quien te pagara más dinero. Y esta noche viniste aquí para matarme, para que no pudiera decirle a nadie lo que hiciste». El muchacho comenzó a colocar los instrumentos quirúrgicos de Webb en la mesa de la cocina con la misma precisión metódica que había observado durante meses de procedimientos médicos. Bisturíes, forceps, sierras para huesos y jeringas fueron dispuestos en filas ordenadas, cada instrumento posicionado exactamente como Webb los había arreglado siempre antes de comenzar sus tratamientos. «Thomas, no», suplicó Margaret desde la parte superior de las escaleras. «Lo entregaremos a las autoridades. El capitán Beauregard se asegurará de que sea castigado». Pero Thomas negó la cabeza. «Las autoridades no lo detuvieron antes, mamá. Sabían lo que me estaban haciendo, pero lo dejaron pasar porque querían ver qué descubriría. Si lo entregamos a ellos, solo encontrarán a otro médico para continuar su trabajo en otro niño». Webb intentó gatear hacia la puerta trasera, pero Thomas se había preparado para esa posibilidad también. Más cuerdas se extendían por el suelo en patrones que enredarían a cualquiera que intentara escapar.
El médico se encontró atrapado tan eficazmente como Thomas había estado atrapado en el pozo de la mina derrumbado. «Por favor», susurró Webb, «tengo dinero, notas de investigación que podrían ser valiosas. Puedo hacerte rico si me dejas ir». Thomas seleccionó un bisturí de los instrumentos dispuestos, probando su filo contra su pulgar en un gesto que había visto Webb realizar cientos de veces. «Me enseñaste mucho sobre medicina, Dr. Webb. Me mostraste cuánto dolor puede sentir una persona antes de morir. Explicaste cómo diferentes venenos actúan sobre el cuerpo humano. Demostraste cómo usar estos instrumentos para causar el máximo sufrimiento mientras mantienes a alguien vivo». El muchacho se acercó a Webb, su expresión aún sin mostrar emoción. «Ahora te voy a mostrar lo buen estudiante que fui». Margaret McCready cerró los ojos y se apartó de las escaleras. Había visto suficiente violencia en su vida. Había perdido a su esposo en la guerra y casi pierde a su hijo por la tortura médica. Sabía que lo que estaba a punto de suceder en su cocina era justicia, incluso si era justicia administrada por las manos de un niño que se había visto obligado a crecer demasiado pronto. Los sonidos que venían de abajo duraron casi una hora. Cuando finalmente se detuvieron, Thomas subió las escaleras a la habitación de su madre, se lavó la sangre de las manos en su lavabo y se metió en la cama junto a ella, como había hecho cuando era mucho más joven y el mundo le había parecido un lugar más seguro. «Se acabó, mamá», susurró. «Nadie va a volver a lastimarnos». La investigación oficial sobre la muerte del Dr. Harrison Webb concluyó que el médico había sido asesinado durante un intento de robo fallido en la residencia de los McCready. El informe del capitán Beauregard señaló que Webb había escapado de la custodia confederada y aparentemente intentaba robar dinero y objetos de valor para financiar su huida de la justicia cuando fue sorprendido por la propietaria y herido fatalmente en la lucha posterior. Margaret McCready corroboró esta versión de los hechos, testificando que se había despertado para encontrar a un intruso en su casa y había usado la escopeta de su difunto esposo en defensa propia. El hecho de que Webb había sido encontrado con instrumentos médicos robados y un maletín que contenía artículos tomados de la oficina del Dr. Hartley apoyó la teoría del robo y sugirió que el prisionero fugado había planeado una serie de crímenes para financiar su escape. El papel de Thomas McCready en el incidente se describió como mínimo. Un niño asustado, que se había escondido durante el enfrentamiento y solo había emergido después de que el peligro había pasado. El capitán Beauregard notó que el muchacho parecía traumatizado por la violencia que había presenciado, pero no recomendó ninguna acción adicional más allá de asegurar que recibiera la atención adecuada para los efectos psicológicos de su calvario. La investigación del Ejército Confederado sobre los experimentos médicos de Webb se cerró discretamente con hallazgos de que el médico había actuado sin la debida autorización y había falsificado registros para ocultar la investigación no autorizada. El hecho de que Webb estuviera ahora muerto eliminó la necesidad de un juicio militar, y los funcionarios en Richmond estaban ansiosos por evitar la publicidad que pudiera dañar la confianza en los servicios médicos confederados. El estado oficial de Thomas fue corregido. Los registros fueron modificados para mostrar que había sobrevivido al colapso de la mina y había recibido un tratamiento médico legítimo por sus lesiones. La compañía minera proporcionó un pago de liquidación a la familia McCready en compensación por la traumática experiencia, lo que permitió a Margaret mudarse con sus hijos a Birmingham, donde pudo encontrar trabajo en la fabricación textil que apoyaba el esfuerzo de guerra. Pero la verdadera historia de lo que había sucedido en la enfermería de la compañía y lo que había ocurrido en la cocina de los McCready la noche del 4 de septiembre solo la sabían Margaret y el propio Thomas. El muchacho nunca habló de sus meses de tortura médica, y Margaret nunca cuestionó los detalles de la muerte de Webb. Algunos secretos, ambos entendieron, era mejor dejarlos enterrados. El traslado de la familia McCready a Birmingham marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Thomas encontró trabajo en una fábrica textil. Su pequeño tamaño y sus rápidos reflejos lo hacían valioso para operar maquinaria que requería una cuidadosa atención a las partes móviles. Sus supervisores notaron su inusual madurez y su habilidad para mantener la calma bajo presión, cualidades que lo convertían en un excelente trabajador a pesar de su corta edad.
Margaret se casó de nuevo en 1864 con un supervisor de fábrica viudo llamado Robert Garrison, cuyos propios hijos habían muerto de tifus durante la guerra. Garrison era un hombre amable que no hacía preguntas sobre las cicatrices de Thomas o el pasado de la familia en Tannehill, aceptándolos como refugiados de la violencia que había tocado a cada familia en el sur. A medida que pasaban los meses, la salud física de Thomas continuó mejorando. Las cicatrices de los experimentos médicos de Webb se desvanecieron gradualmente, aunque nunca desaparecieron por completo. Más importante aún, la recuperación psicológica del muchacho progresó constantemente. Volvió a sonreír, a jugar con otros niños en su barrio de Birmingham y a mostrar interés en actividades más allá de la mera supervivencia. Pero quienes conocían bien a Thomas notaron los cambios que el derrumbe y sus secuelas habían dejado en su carácter. Poseía una conciencia inusual de la naturaleza humana, una habilidad para leer las motivaciones e intenciones de las personas que parecía extraña en alguien tan joven. Podía sentir cuando los adultos le mentían, cuando las situaciones se volvían peligrosas y cuando las personas a su alrededor experimentaban miedo o dolor. Esta percepción agudizada le fue de gran utilidad a Thomas en el peligroso entorno del Alabama en tiempos de guerra. Evitó el reclutamiento por parte de las pandillas de reclutamiento confederadas, que buscaban desesperadamente a jóvenes trabajadores para roles de apoyo militar. Alejó a su familia de los barrios donde la violencia estaba escalando. Parecía poseer un instinto de supervivencia que los mantuvo a salvo durante los caóticos años finales de la Guerra Civil. En 1865, cuando las fuerzas de la Unión ocuparon Alabama y la Confederación se derrumbó, Thomas McCready tenía 17 años y trabajaba como supervisor de turno en la fábrica textil de Birmingham. Sus experiencias lo habían envejecido mucho más allá de sus años cronológicos, pero también le habían dado habilidades y conocimientos que le serían de gran utilidad en el período de reconstrucción de posguerra. Thomas nunca regresó a las Tannehill Iron Works, aunque el sitio siguió operativo bajo control de la Unión después de la guerra. Cuando se le preguntaba sobre su reticencia a volver a visitar el escenario de su experiencia cercana a la muerte, simplemente decía que algunos lugares guardaban demasiados recuerdos para ser cómodos. Quienes lo presionaban para obtener detalles descubrían que podía volverse notablemente evasivo al discutir su pasado. Margaret Garrison había tomado el apellido de su nuevo esposo. A veces miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Thomas había sobrevivido a experiencias que habrían destruido a la mayoría de los adultos, y había emergido como un joven capaz e inteligente con un futuro prometedor. Pero también reconocía que su supervivencia había tenido un costo que quizás nunca se entendería por completo. El muchacho que había confiado por completo en la autoridad del Dr. Webb ya no confiaba en nadie sin una cuidadosa observación y consideración. El niño, que una vez había sido abierto y hablador, se había convertido en alguien que compartía sus pensamientos con moderación, y solo con personas que habían demostrado ser dignas de confianza con el tiempo. Lo más significativo es que Thomas había aprendido que a veces las personas buenas deben hacer cosas terribles para protegerse a sí mismas y a los demás del mal, una lección que daría forma a su enfoque de las cuestiones morales por el resto de su vida. En 1867, Thomas se casó con Sarah Caldwell, la hija de un comerciante de Birmingham que había prosperado durante el auge de la reconstrucción. A Sarah le atraían la tranquila competencia de Thomas y su reputación como alguien en quien se podía confiar para manejar situaciones difíciles sin perder la compostura. Su matrimonio produjo 3 hijos, todos los cuales crecieron escuchando historias sobre la supervivencia de su padre al colapso de la mina, pero nunca supieron la verdad completa sobre lo que había sucedido después. Thomas se convirtió en un exitoso hombre de negocios, llegando a ser dueño de varias pequeñas empresas manufactureras que empleaban a docenas de trabajadores en la creciente economía industrial del Alabama de posguerra. Sus empleados lo respetaban como un jefe justo pero exigente, que entendía los peligros del trabajo industrial e insistía en medidas de seguridad que otros empleadores a menudo ignoraban. Pero quizás lo más notable es que Thomas McCready se hizo conocido en toda Birmingham como alguien que era especialmente protector de los niños en situaciones peligrosas. Frecuentemente intervenía cuando sospechaba que jóvenes trabajadores estaban siendo abusados o explotados por sus empleadores. Financió una pequeña escuela para niños huérfanos cuyos padres habían muerto en accidentes mineros o de fábrica.
y se sabía que respondía con una violencia sorprendente cuando encontraba adultos que amenazaban o dañaban a los niños bajo su cuidado. La policía local aprendió a manejar a Thomas con cuidado cuando ocurrían tales incidentes. Su reputación como un superviviente de dificultades extraordinarias, combinada con su estatus como un respetado hombre de negocios, generalmente lo protegía de graves consecuencias legales cuando sus intervenciones se volvían físicas. Más importante aún, la mayoría de los funcionarios reconocieron que las acciones de Thomas, aunque a veces extremas, estaban motivadas por un deseo genuino de proteger a los vulnerables, en lugar de por una intención criminal. Los registros médicos del tratamiento de Thomas por parte del Dr. Webb nunca se recuperaron. El informe final del capitán Beauregard mencionaba que la mayoría de los materiales de investigación de Webb habían sido destruidos durante el intento de escape del médico. Aunque los historiadores han especulado que algunos documentos podrían haber sido suprimidos deliberadamente para evitar preguntas vergonzosas sobre las prácticas médicas confederadas durante la guerra. En 1892, 30 años después del derrumbe en Tannehill, un reportero del Birmingham Age Herald intentó entrevistar a Thomas McCready sobre su notable historia de supervivencia para un artículo sobre las experiencias locales de la guerra civil. Thomas cortésmente se negó a ser entrevistado, explicando que prefería centrarse en el futuro en lugar de revivir eventos traumáticos de su pasado. Pero la investigación del reportero había descubierto algunas discrepancias interesantes en los registros oficiales. Los informes médicos del Ejército Confederado de 1862 contenían referencias a tratamientos experimentales que se estaban realizando en víctimas de accidentes mineros, aunque los detalles específicos habían sido censurados o eliminados. Más intrigantemente, los diarios médicos posguerra contenían varios artículos anónimos que describían casos inusuales de curación acelerada y tolerancia al dolor que parecían coincidir con las experiencias de Thomas en Tannehill. Cuando el reportero presentó estos hallazgos a Thomas y le pidió un comentario, la respuesta del empresario fue breve pero contundente. Algunos experimentos médicos nunca deberían repetirse y algunos médicos nunca deberían ser confiados con otro paciente. La guerra ha terminado y también los hombres que llevaron a cabo esos experimentos. Eso es todo lo que importa ahora. El artículo del reportero nunca se publicó. Según los registros del periódico, la historia fue descartada por el editor después de recibir quejas de varios ciudadanos prominentes de Birmingham que sentían que desenterrar controversias de la guerra sería perjudicial para la reputación y el desarrollo económico de la ciudad. Thomas McCready murió en 1923, a los 73 años de edad, rodeado de sus hijos y nietos en la cómoda casa de Birmingham que había construido con las ganancias de sus empresas. Su obituario en el Age Herald lo describió como un respetado líder comunitario y superviviente del desastre de la mina de Tannehill, pero no hizo mención de su tratamiento médico o los experimentos del Dr. Webb. Pero entre los documentos encontrados en el escritorio de Thomas, después de su muerte, había una caja de metal con llave que contenía una colección de artículos que su familia no pudo identificar de inmediato. La caja contenía varias fotografías antiguas que mostraban instrumentos médicos y procedimientos quirúrgicos, una pila de notas manuscritas en lo que parecía ser la letra de un médico y un pequeño diario de cuero lleno de observaciones sobre la tolerancia al dolor, las tasas de curación y la resistencia humana. El hijo mayor de Thomas, James McCready II, inicialmente planeó donar estos materiales a la Sociedad Histórica de Alabama como parte de los documentos de su padre, pero después de leer los documentos con más cuidado, decidió que algunos aspectos de las experiencias de su padre eran demasiado perturbadores para ser preservados para un examen público. En una fría mañana de febrero de 1924, James McCready hizo una hoguera en su patio trasero y quemó cada documento, fotografía y nota que se relacionaba con el tratamiento médico de su padre en 1862. Mientras veía las llamas consumir la última evidencia de los experimentos del Dr. Webb, pensó en el hombre en el que se había convertido su padre y en el precio que la supervivencia a veces exige de aquellos que se niegan a rendirse al mal. Las cenizas se esparcieron con el viento, llevándose los últimos secretos de lo que realmente había sucedido en la enfermería de la compañía en Tannehill Iron Works durante el verano de 1862. Hoy en día, el sitio de las Tannehill Iron Works se conserva como un parque histórico donde los visitantes pueden explorar los hornos restaurados y aprender sobre la contribución industrial de Alabama a la guerra civil.
Los guías turísticos cuentan historias sobre las peligrosas condiciones de trabajo en las minas del siglo XIX y el coraje de las familias que arriesgaron todo para apoyar el esfuerzo de guerra. Pero no mencionan la supervivencia de Thomas McReady al derrumbe, ni los experimentos médicos del Dr. Harrison Webb, ni el violento enfrentamiento que terminó con un niño administrando su propia forma de justicia a un hombre que lo había torturado en nombre de la ciencia médica. Algunas historias explican los funcionarios del parque cuando se les pregunta sobre leyendas y folclore locales, son demasiado controvertidas o no verificadas para ser incluidas en presentaciones históricas oficiales. Sin embargo, a veces, a altas horas de la noche, cuando el parque está cerrado y los edificios restaurados están vacíos en la oscuridad de Alabama, los visitantes han informado que escuchan sonidos que parecen venir de debajo del suelo. Sonidos como picos golpeando la piedra o maderas crujiendo bajo un peso inmenso, o voces pidiendo ayuda desde lugares donde nadie debería estar atrapado. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, alguien afirma escuchar otros sonidos que resuenan desde el área donde una vez estuvo la enfermería de la compañía. Sonidos como instrumentos de metal chocando entre sí, o pasos moviéndose con cuidado por habitaciones oscurecidas, o la voz tranquila de un niño haciendo preguntas que ningún niño debería tener que hacer. Los guardabosques del parque descartan tales informes como imaginación o los efectos del viento moviéndose a través de los edificios restaurados. Pero también se aseguran de realizar sus rondas de seguridad en parejas y han aprendido a no investigar sonidos inusuales demasiado de cerca cuando caminan solos por el sitio histórico después de la medianoche. Después de todo, algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, y algunas tumbas es mejor dejarlas sin perturbar. El muchacho que la ciencia no pudo matar había aprendido bien esa lección, y quizás todavía la está enseñando a cualquiera lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para escuchar con atención en la oscuridad, donde comenzó su historia. Este misterio nos muestra que los monstruos más aterradores a menudo son aquellos que se esconden detrás de la autoridad y la respetabilidad, y que a veces la supervivencia requiere un tipo de fuerza que ningún libro de texto médico puede explicar o predecir. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que las acciones de Thomas McReady estaban justificadas? ¿O crees que podría haber habido otra manera de detener al Dr. Webb? Deja tu comentario abajo y cuéntanos lo que piensas sobre este oscuro capítulo en la historia de la Guerra Civil de Alabama. Si te gustó esta historia y quieres más historias sobre los horrores ocultos de la historia estadounidense, suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ama los misterios que desdibujan la línea entre el hecho histórico y la pesadilla. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia que los registros oficiales intentan olvidar.